La risa de los reyes es un tema que hemos abordado algunas otras veces y hoy, accediendo a gentiles pedidos, vamos a reciclar. Es un catálogo de los chistes preferidos por algunos reyes. No demostraciones de los bufones ni cosas profesionales. Aquí hemos recordado muchas veces a Adolfo Bioy, que decía que un grupo de amigos inteligentes con un código propio es mucho más gracioso que cualquier comediante profesional. Yo creo eso, firmemente. Los estudiantes que comparten bromas internas y que han inventado un código de lógica, o mejor dicho, de antilógica, para utilizarlo entre ellos, son muy graciosos. Las amigas, las tres amigas que se burlan del novio de una cuarta, son mucho más graciosas que el programa La Tuerca. Porque me parece que allí la inteligencia encuentra un campo mucho más propicio que, digamos, en un concurso de chistes por televisión. Yo cada vez que oigo el inciso, resulta que había un japonés que tenía ganas de ir al baño, ya no me da gracia. Me da ganas de no reírme. Usted me dirá, ¿será que no entiende los chistes? Pero no, bueno. Hablemos entonces del tema de hoy. Primer catálogo, mejor dicho, primer rey del catálogo. Es el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327 en Inglaterra. Tenía este rey un afán desmesurado por parecer chistoso. Mala cosa para un rey. Sí. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Por ejemplo, se solía vestir de albañil y se mataba de risa cuando funcionarios y nobles se sorprendían al encontrarlo en obras en construcción. Es cierto que a Eduardo II, según se dice, le gustaban los albañiles. También se disfrazaba de carretero y por ahí lo veían al mismísimo rey conduciendo un carruaje. Imagínese si ahora los príncipes tuvieran ese afán y usted fuera por la calle y pasara a ponerle un carrito con Bush, vendiendo duraznos a 40 el ciento. Eduardo participaba también en jergas voluptuosas. Los cronistas de su época cuentan que recompensó espléndidamente a un pintor de su corte por bailar encima de una mesa en una orgía. Yo digo, para eso, para gastar la plata la gasto en otra cosa, ¿no? Sí. No es divertido, a menos que lo haya hecho bailar para que dejara alguna mina libre. Pero los que conocen la historia saben que Eduardo II era un hombre que se divertía también de muchas otras maneras y murió de un modo espantoso que algún día vamos a contar. Parece que le pagaba, y esto me gustó, le pagaba a sus nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Extraordinario. Incluso tenía Eduardo un escalafón, una jerarquía que favorecía a los que se caían más graciosamente. Mire usted. Muy bien. Muy bien. Estaría chocho con el actual príncipe de Inglaterra, por ejemplo, que se viene cayendo los caballos. Se cae gratis. Sí. Bueno, otros reyes ingleses que tuvieron formas raras de divertirse fueron aquellos que tenían por costumbre sacarle la silla al que se iba a sentar. Una diversión clásica. Sí. Hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. Dice el tango, al mundo le falta un tornillo. El rey Jorge II molestó a todos sus cortesanos durante 10 años con ese chiste. Parece que era lo único que lo divertía. Lo único. Andaba siempre con una especie de melancolía que no se le iba nunca, salvo cuando le sacaba la silla a quien se iba a sentar. Y esto lo hacía 100 veces por día. De modo que ya formaba parte del deber cortesano sentarse en el suelo. Desarrolló Jorge, asimismo, una serie de estrategias muy efectivas para sorprender a los que iban a sentarse. Cuando alguien se aprestaba a acomodarse, Jorge II ordenaba a sus pajes que tiraran de unos finos hilos atados a las sillas y disimulados en las telas y en las cortinas y en el oropel. Todos los ministros que tuvo durante 10 años cayeron ante el rey alguna vez, y lo que es peor, debieron soportar carcajadas que duraban horas. Empezaba a reír y no paraba. Parece que alguien se vengó una vez del rey Jorge. Una de las preceptoras de las princesas, Lady Delawain,
cometió esta osadía. Parece que una vez empujó la silla del rey y el rey se fue al suelo. Extraordinario. Había que animarse. Sí. Lo peor es que después de caer estalló en una risa tan tremenda que se desgració. Por no decir otra cosa. Y ahí se reían todos. Se desgració encima. Qué rey tan divertido. Una noche maravillosa. Sí. Como la ¿Se nueva. acuerda del hoyo? Algunas bromas de Luis XIV de Francia eran todavía peores. Luis regalaba cajitas de dulces que tenían la particularidad de llevar dentro un ratón vivo. Sírvase este dulce, Barton. En realidad era Luis amigo de las bromas gastronómicas. Echaba sal en el dulce de los nobles o escondía... Este es extraordinario. Siempre me ha gustado esto. Lo hemos contado muchas veces. Se escondía Luis XIV abajo de la mesa o hacía esconder unos amigos abajo de la mesa, mucho mejor, con orden de gritar cuando trincharan el pavo. Lo vi en los tres chiflados. Cuando cortaban el pavo, los amigos de abajo de la mesa... ¡Extraordinario! Lo voy a hacer la próxima vez que invite gente distinguida a casa. Que no seremos nosotros. Sí, ustedes, el tipo gritan, y entonces personas distinguidas como... No sé, yo no conozco ninguna persona distinguida, pero puedo invitar desconocidos distinguidos, como por ejemplo Juan Alberto Badía. Sí, pensé en el mismo, se lo iba a decir. Sí. Sí es conocido y amigo, lo puedo invitar, es muy distinguido. Sí. Y ustedes cuando yo trincho el pavo gritan... De abajo de la mesa. Y Badía se levanta y se va. Otra otra diversión de Luis XIV tenía que ver con el canto. Le gustaban a Luis XIV las canciones obscenas. Las cantaba y las escuchaba. En una ocasión, oyendo una que dice, ese que toca el bombo lo toca de mala gana, tuvo un espasmo de risa que lo ahogó y casi se muere. Tuvieron que hacerle una sangría para salvarlo. Con estos grandes calores y no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Moría de risa Luis XIV. Carlos V de Alemania, Carlos I de España, se reía muchísimo ante la reacción de los cortesanos ante una dádiva, un favor, una distinción. Al término de distintas ceremonias tenía la costumbre de desenvainar la espada y tocar ligeramente con ella los hombros de los ciudadanos que tenía cerca para armar los caballeros. ¿Se sabía usted que en aquella época esa maniobra por parte del rey implicaba que el tocado ingresaba en la nobleza? Hacía el tuntún nomás, salía a la calle, cachaba la espada y ¡pum!, al primero que pasaba. Carlos se reía muchísimo, pero como estos favores se habían vuelto célebres, cada vez que Carlos salía con la espada, se armaban tumultos de gandules que se amontonaban alrededor del rey gritando a mí, a mí, a mí, a mí. Bueno, lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hace no mucho en España, los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivos pretendían gozar de nobleza hereditaria. Semejante pretensión causó pleitos, demandas, estudios, alegatos y 1000 giladas. Ahora bien, en la corte de los Austrias, en esa misma dinastía, ¿no?, la risa era una cosa difícil, estaba mal vista. Los reyes debían ocultarla. Se ha escrito sobre Felipe II, que fue el hijo de Carlos, lo siguiente: no hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas. Y andan a un paso tan igual que día por día uno sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. El caso más cruel de diversión a costa de un súbdito fue tal vez el de Federico I de Prusia. Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales. Se recuerda la rudeza y falta de gusto que tenían aquellos degenerados. El objeto favorito de diversión era un tímido cronista de la corte llamado Jacobo von Gonding,
a quienes los reunidos hacían objeto de burla de toda clase. Le prendían fuego a la ropa. Pues está bien. Ese me gustaba. Después llevaban un mono vestido con la misma ropa del cronista. Tiene gracia, ¿eh? Y proclamaban que el animal era hijo natural de Gundling y lo obligaban a abrazarlo y besarlo. Hacerle upa. Comparada con estas diversiones, resulta fina y mansa otra modalidad que consistía en remitir con la firma de Gundling a los periódicos y ediciones literarias unos artículos grotescos que habían sido preparados por los amigos entre grandes risotadas. En 1731 Gundling murió, pero las bromas continuaron después de muerto. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaban dirigiéndose con irrisión durante un tiempo. Al final hubo presiones del clero, o tal vez se aburrió Federico, sí, qué sé yo, y accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Qué gracioso. Bueno, estas son las bromas de los reyes. Enrique IV, el rey de Francia, me gusta también, le enseñaba toda clase de bromas obscenas a su hijo, el pequeño Luis XIII. Incluso hacía que las muchachas de la corte, las que andaban con él, ponele, lo anduvieran manoseando, ya de chico. Con tan buen éxito que Luis XIII, desde pequeño, tomó odio a todas las cuestiones relacionadas con el sexo y nunca pudo reponerse del todo de esa aversión. Pero es divertido enseñarle chanchadas a los niños. Contamos hoy con la presencia del experto en puericultura, el doctor José María Acoso. Buenas noches. Doctor, queremos saber si está bien enseñarle a los chicos a decir malas palabras, chanchadas, chistes verdes, etcétera. No, señor, está bien que el niño participe de los hábitos culturales de su familia, pero no como víctima. O sea, si usted lo manosea, eso ahí estamos frente... Pero es que eso son yo le enseño, por ejemplo, el cuento ese que dijimos recién, del japonés, el otro... A meterse bajo la pollera de las mujeres. Claro. No, o sea, ¿qué edad tiene su chiquito? Y mi hijo ahora... 26, creo. 26, 27. Y bueno, le diría que sí, enséñele. ¿Es lo único que sabe? Yo le enseñé esos cuentos... ¿Y qué más le enseñamos? No, pues también baila desnudo arriba de las mesas. Sí. Sí, Y se deja acariciar por todas las cortesanas. sí. Bueno, probablemente llegue a rey. No vamos mal entonces. No vamos mal. Había otro rey, el rey de Nápoles, no sé cuál de ellos, que sabe lo que hacía, este está fenómeno. Iba a vender pescado. Iba a pescar y después vendía el pescado en la feria. Pero no lo reconocían, iba como ignoto. Si lo reconocían, no, iba vestido de pescador, no iba con todos los macanudos ahí. Ay, no agarro con la mano el pescado que me da asco, no. Iba hecho un croto, pescaba y después iba a la feria, ponía el pescado ahí, chularu, y vendía. Extraordinario me pareció eso. Y sería más divertido que estar en el palacio, sabiendo que después Y volvía al vendía, palacio. vendía. Debe haber igual alguna historia, seguramente, Alejandro debe saber alguna, quizás desde la ficción también, de reyes que hicieron eso y que nunca más volvieron a entrar al Y no lo reino, dejaron ¿no? entrar, claro. Tiene que haber alguna. Imagínense, bueno, Mark Twain pensó eso cuando escribió Príncipe y Mendigo. Claro, yo me acordaba de eso. Claro, ¿no? Es difícil entrar, y más en aquellos tiempos, donde no había documento de identidad. Claro. Había eso, la ausencia de documento, ahora total estamos solos, ¿no? Podemos conversar un rato. La ausencia de documentos era una cosa fatal. Pero no solo de documentos. De fotografía. De fotografías y de diarios y de medios de comunicación y de televisión. Entonces, uno sabía cómo era el tipo que esperabas. Claro. No sabía. Había, por ejemplo, muchos artistas que usurpaban el nombre de otros. Claro. Entonces, averiguaban por dónde andaba, por ejemplo, un bufón famoso, y ellos agarraban para el otro lado y se hacían pasar por ese bufón. Claro. Las distancias también y los tiempos, Claro. ¿no? Ayudaban. Y pasaban a lo mejor 10 días, un mes, en una corte provincial, fingiéndose
tal o cual bufón o tal. En general lo hacían los trovadores, los bufones, esos tipos. Ahora no se puede. Yo me quise hacer pasar por Tinelli en un canal de provincia. Sí, claro. Vengo a actuar acá, soy Marcelo Tinelli, buenas tardes. Sí, lo descubrieron. ¿Y qué sabe hacer? Me preguntaron. Le digo, soy Tinelli. Claro. Ser Tinelli. Ser Tinelli. Y no, dice, no es usted. ¿Cómo sabe? No le hicieron hacer el chau, 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 chau. Famoso, no me creyeron. Sí, por ahí en la feria del libro, con unos amigos, porque los escritores son menos conocidos, ¿no? Entonces nos poníamos ahí en un stand cualquiera y cuando una mina compraba un libro nos hacíamos pasar por el autor. Muy bien. Ponerle, la tipa compraba La Guerra y la Paz. Guerra y Paz. Pero ya murió. Y la mina que sabe. Y la mina estaba ojeando, entonces yo venía. ¿Le está gustando? Sí, se parece que está bien, ¿no? Bueno, sí, la verdad, digo, me salió bien. Bueno. Las minas se mueren. ¿Usted? Sí. Yo soy el conde de Tolstoy. Puede llamarme León. Claro. Para entrar en confianza. ¿Y no le pedían que hablara ruso? No, las minas, veo que... Sí, otro muchacho también. Como italiano, sí. Platón, encantado. Platón. Sí, total. No había foto. Claro. Lindo, por ejemplo, también Alejandro hacerse pasar por Rolón, por ejemplo, y quedarse sentado, ¿no? Poner un aviso que dice Rolón, psicólogo, y la dirección de uno. Pero no como autor de libro, también se ha escrito el libro. Sí, pero no, mejor como psicólogo para escuchar lo que dicen. ¿no? Usted dice... Yo pongo un aviso que dice Rolón, psicólogo y la dirección mía. Y me pongo en una silla medio oscuro. Y tú golpeas la puerta. ¿Quién es? ¿Usted es loco? Es loco. Y entra y le dice, ¿usted no lo sé? A ver, dice, acuéstese ahí en la poltrona que empiece que yo lo curo. Y lo escucha media hora y dice, bueno, deme 200 pesos. Ya está. 200 pesos y ¿qué se cree? Soy Rolón. Soy Rolón, no soy un Sigmund Freud cualquiera. Bueno, hemos ido a la discoteca y había un tipo que se hacía pasar por el discotecario que nos dio un tango que se llama Risa Loca. ¿Qué tiene que ver con esta risa un poco demencial de los reyes que hemos citado?